Finalmente, el futuro del Yasuní se plantea en una consulta popular. Aunque seguirá la explotación petrolera, el gobierno también quiere una minería más amigable y bajar así las tensiones. ¿Son preguntas responsables? En agosto del 2013, grupos ecologistas y amplios sectores de la sociedad exigieron al gobierno de Rafael Correa consultar al pueblo sobre la explotación petrolera en el Yasuní. Pero el exmandatario prefirió usar su mayoría legislativa. Casi 5 años después, el presidente Moreno incluye esta pregunta y una no menos importante sobre la explotación minera en una consulta popular. En el programa de hoy trataremos de analizar el alcance real que pueden tener esas preguntas y si Moreno busca con ellas reencontrarse con los grupos sociales que se alejaron de la llamada Revolución Ciudadana. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Carlos Viteri Gualinga, asambleísta por el bloque Revolución Ciudadana. Fue director de ECORAE. Esperanza Martínez, fundadora de Acción Ecológica que integra el colectivo Yasunidos. Y César Rodríguez, ex constituyente, ex asambleísta y coordinador nacional de Unión Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. En este espacio de periodismo, análisis y conclusiones, vamos a abordar las dos preguntas del referendo y consulta popular de carácter ecológico, la minería y el Yasuní, para entender su importancia política. Antes de conversar con el panel, Claudia Roura nos explica la importancia que ha tenido el Yasuní en estos años de Revolución Ciudadana. El Yasuní en 6 momentos. 1. Rafael Correa propone proteger el Yasuní. En el 2007, el presidente Correa condicionó la no explotación petrolera en la zona intangible del Yasuní, a cambio de la compensación económica internacional. El objetivo era mantener 846 millones de barriles de petróleo bajo tierra, preservar la biosfera y proteger a los pueblos no contactados. Esta idea fue un pilar de la Constitución de Montecristi. 2. La iniciativa Yasuní-TT. El proyecto tomó forma con figuras como Roque Sevilla, Fander Falconi, Francisco Carrión y Yolanda Cacabazzi, quienes plantearon un fideicomiso a los organismos internacionales. En el 2010, Correa dijo que las condiciones fueron vergonzosas. 3. Otro giro al fideicomiso. En agosto de ese año, Ivonne Bacchi retomó el proyecto. Era necesario recaudar al menos $300 millones anuales para mantener el petróleo bajo tierra. 4. Correa puso fin a la iniciativa Yasuní-TT. Asegurando que el mundo nos ha fallado, el 15 de agosto del 2013, el presidente ordenó la explotación petrolera en el Yasuní, pero dijo que solo sería menos del 1% del Parque Nacional. La Asamblea autorizó el pedido. 5. Yasunidos busca la consulta. En abril del 2014, el colectivo Yasunidos reunió 700.000 firmas para pedir una consulta popular en la que se decida sobre la explotación en el Yasuní. Un mes más tarde, el CNE dijo que no se contemplaron las firmas. La explotación no se pudo frenar. 6. La apuesta de Moreno. El presidente Lenín Moreno incluyó en su consulta popular una pregunta para reducir a 300 hectáreas la explotación en el Yasuní y aumentar a 70.000 hectáreas la zona intangible. Bien, empezamos el panel. Asambleísta Carlos Viteri, viendo en retrospectiva, según el relato de Claudia Roura, ¿hizo bien el gobierno de Rafael Correa en cercar la consulta popular y explotar el Yasuní con la veña de la Asamblea exclusivamente? Hola, tocayo, qué gusto estar acá en Ecuavisa. Saludos a mi Ecuador, pues Alipunya, Yaquixca y Yuguna. Quiero también saludar muy cordialmente a mis contertulios, César, Esperanza, qué gusto compartir este diálogo con ustedes. Bueno, efectivamente el mundo conoce que la propuesta de la iniciativa Yasuní-TT que consistía en dejar el petróleo bajo tierra, pero también con el compromiso de que los países más industrializados, aquellos responsables de las mayores emisiones de CO2 que causan el calentamiento, el efecto del calentamiento global, pues dieran su parte. Como igualmente en su momento el país conoció, esos ofrecimientos a la hora
de los hechos no se concretaron, resultando que pues, en 6 años únicamente se lograron el 0.003%. Pero bueno, todo el manejo político del fideicomiso también echó por la borda la posibilidad de tener más fuerza política. Haber sacado al grupo de Roque Sevilla y poner a Ivonne Bacchi, ¿no le restó credibilidad al proyecto ante los ojos de la comunidad internacional? Yo creo que de ninguna manera. El proyecto tuvo un amplio respaldo de los ecuatorianos y ecuatorianas. Igualmente, el proyecto fue difundido a nivel mundial. De hecho, como resultante de esta iniciativa, se debate actualmente en los foros de las Naciones Unidas justamente este mecanismo que supone que los países industrializados pues consideren la posibilidad de avanzar en la filosofía de esta... Pero de todas maneras, pese a ese debate, en Ecuador se está explotando el petróleo en una zona tan importante. Bueno, pero lo que pasa es que, Tocayo, mira, esta iniciativa muy innovadora, dependía de la corresponsabilidad del resto de los países, sobre todo los industrializados. Cuando no se pudo recaudar aquellas expectativas, aquellos montos que se plantearon, resultaba que el Ecuador estaba poniendo el mayor sacrificio, el mayor de los aportes, ¿Y no era mejor lo cual era absolutamente injusto? ¿Y no era mejor un poco que como Ecuador nos ajustáramos los cinturones, entendiéramos bien la idea del gasto público, del gasto social, de la inversión, sin tener que recurrir a tantas fuentes de financiamiento como en este caso el petróleo, como para dar también nosotros una imagen de un país ecológico, de una visión ecológica a largo plazo? Bueno, yo creo que nosotros hemos dado un mensaje poderosísimo al mundo. De hecho, tenemos la Constitución, que es la primera, dicho sea de paso, que reconoce los derechos de la naturaleza, pero por otro lado, las decisiones que tienen que ver con una nueva matriz energética van de la mano también de la construcción de un nuevo modelo, es decir, hacia la transición de un nuevo modelo. Yo creo que hemos dado pasos importantísimos en la transición a ese nuevo modelo, de la transición de un modelo basado en una economía extractivista hacia aquella basada en el bioconocimiento. Ok, gracias. Esperanza Martínez, ¿qué significó el relato del Yasuní en estos casi 11 años? ¿Por qué hay que votar sí en la consulta popular si de todas maneras se va a seguir explotando petróleo? A ver, yo creo que la consulta popular, el haber incluido una pregunta del Yasuní en la consulta popular, nos provoca una reflexión importantísima, y es que cuando hay decisiones como esta que afecta al Yasuní, como una que afecta a los pueblos aislados, es indispensable que lo hagamos no a puertas cerradas, sino con participación. De ahí el sentido de los Yasunidos al haber intentado recoger las Pero firmas. ¿ya para qué? Pues igual se está explotando. Bueno, después de la consulta popular, cuando lleguemos al día 5, vamos a tener que empezar a discutir en dónde se va a ampliar el área intangible, y vamos a tener que discutir qué es lo que está pasando en la zona, porque supuestamente con la pregunta solamente se deberían afectar 300 de las 1.030 hectáreas que se supone la Asamblea Nacional desgraciadamente dio ese permiso. Es decir, un permiso cuando se declaró el interés general fue un hecho vergonzoso para el Esperanza, país. en el segundo bloque vamos a hablar un poco más de manera técnica de esa pregunta, pero yo quería volver un poco a los antecedentes, las reflexiones que hacía Carlos Viteri. ¿Hasta qué punto el mundo sí le falló a Ecuador y Ecuador hizo todo lo posible por mantener ese petróleo bajo tierra? A ver, yo con el relato que hace Carlos Viteri estoy de acuerdo solo con un tema, y el tema es que hubo un amplio respaldo a nivel internacional y nacional a la iniciativa. Realmente los compromisos eran altísimos, y el momento en que se cae la iniciativa todo el mundo queda en un estado de desconcierto. ¿Cuándo se cayó la iniciativa? La iniciativa se fue cayendo de a poco cuando se estableció esta idea del plan A y el plan B, y se le metía más gasolina desde el punto de vista literal al plan B, es decir, se avanzaban las operaciones petroleras. O sea, no fue en el 2013 cuando lo anunció, sino fueron en el antes 2010 cuando se establecieron negociaciones con China, cuando se vendió anticipadamente el petróleo, y entonces ahí se demostró que realmente un compromiso por parte del Ejecutivo al mantener el crudo en el subsuelo no había. Se cayó efectivamente cuando cambia el equipo técnico y se pone a Ivonne Bacchi en un equipo, una persona que estaba comprometida con la empresa Chevron Texaco. Entonces, la señal que se está dando al mundo es que realmente no hay compromiso. Sin embargo, y de todas maneras, la comunidad internacional, porque estaba convencida de que la iniciativa era buenísima, intentó sostener las señales de apoyo a nivel nacional. Intentamos sostener el apoyo a la iniciativa para evitar que con una decisión Sería como la muy tomada ingenuo se caiga. pensar que Lenín Moreno, si tuviera un real discurso ecológico, pudiera volver a retomar esta iniciativa.
Yo aspiro a que pueda pasar así. Pero si ya se está explotando petróleo. La verdad es que se está explotando petróleo, ya hay una parte sacrificada, una que empezó con el gobierno pasado en el bloque 31, se está explotando en el Tiputini, que de todas maneras está en el borde del parque. Lo que está ocurriendo en este mismo momento es lo que más nos preocupa, porque si hubiese una intención verdadera de proteger el Yasuní, pararíamos las operaciones en Tambococha, por lo menos hasta tener los resultados de la consulta. Pero en todo caso, ¿qué hay que decirle a esa consulta? Sí, ¿no? Yo creo que hay que decir sí, es absolutamente importante que consulten a los ecuatorianos y es necesario que protejamos el Yasuní, aun cuando sea que ya tengamos operaciones petroleras, que la paremos. Doctor Rodríguez, ¿por qué el presidente Moreno recurre a esta pregunta? Si se le va a complicar a futuro, a partir del día 5, como dice Esperanza Martínez, la situación en política, porque ¿cómo exhibe unos resultados que a lo mejor pueden ser sí, si tiene una explotación a portas? Porque el presidente Lenín Moreno está enviando un mensaje al Ecuador de que algunas cosas van a iniciar procesos de cambio radical. Recuperar la capacidad de que el pueblo hable, como habló cuando aprobó la Constitución, que dio un salto histórico, cualitativo, de romper el paradigma tradicional, incluir a la madre tierra como sujeto de derechos, es un mensaje extremadamente importante. Me parece que rompe con ese doble discurso que hablaba de participación ciudadana y por el otro lado negaba que el pueblo se pronuncie en una consulta. ¿Pero qué hacer con esos resultados de participación ciudadana? En esos resultados yo creo que se abre la puerta para que el Ecuador empiece a discutir de manera sostenida, responsable, un modelo económico que rebase el centramiento en el extractivismo tradicional y construya una matriz que en lo económico nos permita lograr una coexistencia lo más perfecta posible entre el hombre y la naturaleza. Le voy a hacer una pregunta en ese sentido. ¿Usted cree que, yo pienso personalmente que el declive de Correa como político en el país comenzó precisamente en agosto del 2013, cuando él decide explotar el Yasuní sin consultar a la gente? Es decir, esa idea de romper con la participación ciudadana como que le marcó a él. No sé, una breve reflexión de los tres para irnos a corte, doctor Rodríguez. Yo creo que el correísmo empezó su declive cuando se transformó un proceso social y político tan grande, de tan increíble participación ciudadana, y se transformó en lo que dije primero, el correísmo. Es decir, cuando se traicionó los objetivos centrales de una propuesta que planteó una revolución ética. Eso significaba lucha a muerte contra la corrupción y no terminar siendo casi una asociación para delinquir, que termina siendo algunos funcionarios de este gobierno que están en la cárcel, desde el presidente de la República. Este proceso entra en su declive cuando se dice una cosa y se hace otra. Se canta con la izquierda, pero se gobierna con la derecha. Bien, doctor Rodríguez, asambleísta Gualín. Bueno, yo creo que esta pregunta número 7 respecto del Yasuní, justamente pues dada la ausencia del dictamen de constitucionalidad, lo cual le vuelve a esta consulta inconstitucional, pues adolece de una serie de fallas. Esta pregunta pues no es clara, no es sencilla, no es concisa. Y por otro lado, no pregunta de un solo tema. Sí, vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Lo que yo le decía es que sí hizo mal finalmente Correa no haber recurrido al pueblo en el 2013 para impulsar la explotación. Yo creo que este tema, Tocayo, o sea, si el presidente realmente son sinceras sus intenciones, hoy mismo puede resolverlo por decreto. Recordemos que el área intangible de alrededor de más de 750.000 hectáreas y más un área de amortiguamiento que tiene más de 460.000 hectáreas, pues fueron determinados por vía decreto. Y de la misma manera se puede resolver vía decreto. Ya, bien, me voy a un corte comercial, regresamos en Políticamente Correcto. Hacemos una pausa comercial en Políticamente Correcto y al volver explicaremos qué abarca la pregunta sobre el Yasuní. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto y en este bloque vamos a desmenuzar la pregunta 7 de la consulta popular sobre la explotación en el Yasuní. Claudia, ¿en qué consiste la propuesta del presidente Moreno? En cambiar la declaratoria de interés nacional de la Asamblea que autorizó en el 2013 la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 o ITT asentados dentro del Parque Nacional Yasuní.
La idea es que en lugar de que la actividad hidrocarburífera incida en 1.022 hectáreas autorizadas por los legisladores de entonces, se reduzca a 300. Sin embargo, los más escépticos consideran que esta pregunta, que no tiene nexos técnicos, no cambia las afectaciones reales en el Parque Yasuní, donde ya existe explotación de petróleo en los campos ITT, que para fines del 2018 llegaría a 100.000 barriles diarios. El colectivo Geografía Crítica advierte que los daños colaterales y afectación real por deforestación, ruido, contaminación del aire y métodos sísmicos usados para esta actividad podría llegar a 119.000 hectáreas. Carlos. La pregunta del Yasuní tiene un componente adicional. En efecto, Carlos, y es el incremento en al menos 50.000 hectáreas más a la zona intangible, que supuestamente beneficiaría a los grupos no contactados Tagaeri y Taromenane. Pero la naturaleza nómada de estos pueblos vuelve más compleja la delimitación que Moreno pretende. Pero para entender mejor la visión del gobierno sobre esta pregunta, escuchemos al ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo. ¿Qué importancia tiene ahora la pregunta sobre el Yasuní? Porque el Yasuní es un área emblemática para el país, es el parque nacional más grande del continente, es para algunos científicos el área más biodiversa del mundo, toda la cuenca alta del Napo, y cuando se trata de un área de estas características, hay que hacer uso de los mecanismos democráticos de participación ciudadana, y uno de los mecanismos más útiles y más eficientes que refuerzan la democracia es la consulta popular. En el Yasuní ya se explota petróleo. ¿Cuál es el área afectada? Dentro del parque es ínfimo todavía, estamos hablando de 30 hectáreas o algo así. La idea es que dentro del parque la explotación del ITT sea de no más de 300 hectáreas, incluso yo creo que va a ser un poco menos. ¿Cuáles son los impactos ambientales de esta explotación? El problema serio de la explotación petrolera no es tanto la explotación en sí, es que detrás de las carreteras que se abren puede haber colonización, porque recordemos que el principal problema ambiental de la Amazonía ecuatoriana es la deforestación por avance de frontera agropecuaria. Ojo, ese es el principal problema, la deforestación por avance de frontera agropecuaria. El tema es cómo cuidamos que esas vías que se han hecho para el ingreso del personal y de la maquinaria, del trabajo en general, cómo hacemos que esas vías no sean utilizadas por colonos. ¿Y la contaminación desde los pozos? El ITT va a ser una de las primeras explotaciones petroleras que va a dejar de utilizar motores de uso de diésel y se va a pasar a energía eléctrica. Es decir, con eso, el ruido que genera un motor de diésel se elimina completamente. Hay tecnologías como los pozos en racimo. ¿Qué significa esto? Que en lugar de tener pozos dispersos en toda la Amazonía, están agrupados y se hace perforaciones horizontales para llegar a los sitios donde está el petróleo. Eso, por ejemplo, es una medida ambiental importantísima y fundamental. Ya no hay los famosos mecheros que se ven en toda la Amazonía, esas chimeneas enormes por donde está permanentemente una llama, que es la que quema el gas. ¿Tiene sentido ampliar la zona intangible para pueblos no contactados que son nómadas? Y todos sabemos que obviamente los pueblos no entienden y no saben dónde está el límite del área, pero el momento en que ampliamos un área a más de 50.000 hectáreas para un pueblo que tiene este tipo de dinámicas, estamos coadyuvando a su protección. Bien, seguimos con el debate. Esperanza Martínez, antes de desmenuzar las explicaciones del ministro, quedó pendiente su intervención alrededor de si realmente el no haber consultado al pueblo sobre el Yasuní en agosto del 2013 marcó como la suerte de Rafael Correa en su segundo gobierno. Yo diría que sí, que Correa perdió a partir de agosto del 2013 a los jóvenes, Correa perdió a los niños, Correa perdió credibilidad y confianza en algunas personas que aún pretendían pensar que algo se podía hacer. Creo que la falta, digamos, Correa había hecho una serie de discursos nacionales e internacionales sobre la biodiversidad, los pueblos aislados, que de pronto ya no eran fundamentales. Y creo que eso le hizo que empiece su proceso de decaída, digamos, ¿no? Que se vio en las elecciones municipales. Que se vio en las elecciones posteriores, claro, y que después
las vemos ahora, ¿no? Y la preocupación, o sea, y el miedo de Correa de volver a consultar al pueblo sobre la elección y todo lo demás. Pánico, y por eso querer cambiar, y de hecho cambiar los procedimientos de consulta. Y sobre todo que la imposición de esta actividad, que tenía que morderse la lengua, porque las cosas que había dicho a nivel internacional sobre este parque, de pronto ya, ¿qué hacemos con esas respuestas? El tema es que él asumió unas respuestas y unas actitudes virulentas, autoritarias, de aumentar la censura, de expresar efectivamente miedo a lo que la gente puede y quiere decir. Ya, ahora, vamos por la segunda parte. Las explicaciones técnicas que da el ministro lucen alentadoras, al menos dice que se van a reducir en 300 hectáreas, está dando una explicación técnica de cómo cuidar que esa explotación sea lo más sensible posible. ¿Por qué no darle un voto de confianza a Moreno y al ministro en ese sentido, Esperanza? A ver, sobre la tecnología petrolera, nosotros conocemos perfectamente qué es lo que se quiere hacer. Lo que pasa es que se están diciendo verdades a medias. El riesgo de la operación sigue siendo altísimo. Tomemos en cuenta que en esta zona se quieren abrir 600 pozos. La Texaco abrió 360 pozos durante toda su operación. Es decir, es una cantidad inmensa de pozos. Claro que se quiere hacer en racimo. Lo que no se dice es que los pozos en racimo tienen más desechos. Tú sacas más desechos de perforación. Tú lo que no estás diciendo es que en esa zona los pozos tienen altísimas cantidades de agua porque el crudo es pesado, el crudo es de mala calidad. El problema no solamente es la carretera y los colonos, el problema es y la frontera agrícola, el problema es la contaminación, el ruido, los derrames. ¿Qué ruido no va a haber? Pero de todas maneras la operación tiene, toda la operación, la presencia de la gente tiene unos impactos altísimos y toma en cuenta que estamos hablando no solo de la zona más biodiversa del mundo, estamos hablando de una zona en donde viven pueblos aislados, en donde la sola presencia de terceros es ya un posible causante. No todo lo que dijo el genocidio, ministro, ¿no? Pudimos sacar por efecto de tiempo, pero él sí me explicaba que va a haber unos protocolos muy serios para cuidar, por ejemplo, el uso del agua para que este sea lo más estricto posible. Yo creo que aquí lo que es importante es que se está pretendiendo concentrar toda la operación en los 300 kilómetros. El voto de confianza a los 300 kilómetros lo vamos a dar, pero queremos verificarlo. Si es que hay gente que ha recorrido estas zonas, a pesar de lo prohibido que ha sido siempre, ¿ahora ya no? Hemos sido nosotros. ¿O todavía sigue siendo prohibido? Todavía sigue complicado, ahora puedes entrar un poco más, ahora hemos podido entrar a las carreteras, vamos a ver 300 hectáreas, vamos a ver qué es lo que ya ha ocurrido en el bloque 31, qué es lo que está ocurriendo estos días en el Tambococha y vamos a delimitar esa área a 300 hectáreas para proteger las 730 hay una posición propositiva. Asambleísta Viteri, ¿se puede decir que hay continuidad en el plan de explotación petrolera que trazó el correísmo y que ahora lo sigue el ministro de Hidrocarburos y el gobierno de Moreno? Tocayo, yo creo que lo que está en juego es la relevancia de la pregunta número 7. Desde mi personal punto de vista, esta pregunta tiene un propósito de gancho para llamar a los jóvenes altruistas que, preocupados por el medio ambiente, voten sí. Todo el resto de las preguntas que contienen clara ruptura constitucional. ¿No es una pregunta relevante por qué? Porque sencillamente, Tocayo, el señor presidente de la República puede ampliar el área intangible esta misma tarde, por decreto, de la misma manera que reducir el área de explotación, la Asamblea Nacional dio una autorización del 1 por 1000 que equivale alrededor de 1030 hectáreas. Pero el tema es que cuando se debatía en el 2013 este tema, ya los informes técnicos mencionaban que la intervención del área, la afectación del área sería de alrededor de 250 hectáreas. Es decir, ya se sabe de antemano que la intervención no va a superar las 300 hectáreas. Lo que tampoco se dice es de que la producción del petróleo no se va a reducir. No, se va a explotar todo el petróleo que existe en la zona, pero en un área que no va a superar las 300 hectáreas. Por la tecnología está racimo. Por supuesto, pero el tema no es ese, Tocayo. O sea, el tema es si nosotros queremos realmente como país, contribuir, avanzar hacia una economía no extractiva, contribuir firmemente con un modelo sostenible, con nuevas fuentes energéticas, es algo que en solitario no lo podemos hacer. Pero esa oportunidad la perdió Correa y la perdieron de ninguna manera. Por no haber lanzado la consulta, por no haber insistido en el tema del fideicomiso. De ninguna manera. Recordemos que tuvimos aquí el doble discurso de la comunidad internacional que no aportó al país. Pero ahora el tema es el siguiente. En esa época, cuando se lanzó la iniciativa Yasuní-TT, todavía no existía el Acuerdo de París. Hoy por hoy, el Acuerdo de París ha sido adoptado y ratificado por la gran mayoría de los países. ¿Qué dice básicamente el Acuerdo de París para que le entienda el público que nos ve? 3 ideas. Bueno,
establecen metas de control de las emisiones del CO2. No pueden llegar a estas emisiones, el control de las emisiones del CO2, para lo cual los países deben adoptar medidas al 2%. Debe mantenerse por debajo de ese 2%. Veamos si es que Donald Trump pero eso implica asumir conjuntamente este reto, y creo yo que bien valdría traer a debate y justamente evaluar este modelo que el Ecuador planteó ante las Naciones Unidas, que se llama el modelo de emisiones netas evitadas, a fin de retomar la iniciativa Yasuní-ITT. Doctor Rodríguez, hay dos posiciones, muy crítica la de Esperanza, algo irrelevante para Carlos Viteri, la consulta. ¿Cómo entender entonces los propósitos del ministro y a empatarla bien con la consulta? Esta consulta popular le pone a resolver al Ecuador del futuro la necesidad de no estar polarizados en extremo sobre los que dicen que hay que explotar todo lo que se pueda sacar de la tierra, todo sin límite alguno. No importa que acabe el agua, no importa que destruya el mundo entero. Y los que están en el otro extremo también, de que definitivamente no deberíamos tocar una hoja de la selva amazónica. Y en estas dos posiciones está el desarrollo del Ecuador, que todavía no ha logrado tener la capacidad de soberanía energética, por ejemplo. ¿Qué hacer ante ese diagnóstico, doctor Rodríguez? Hay que apoyar esta propuesta en la consulta popular, creo yo, hay que darle un sí. ¿Cómo esa consulta puede servir para presionarle a granizo al ministro Pérez de que lo que se explote, la forma en la que se maneje los campos ahí, sean respetuosos con el ambiente? Porque si el pueblo se pronuncia autorizando la ampliación del área y que mañana se produzca un irrespeto a eso, realmente están frente a otra situación de cumplimiento de normas que no tienen solamente la declaración, sino la voluntad de un pueblo. Por eso me parece que es relevante esta pregunta, porque le da el carácter de que el pueblo se pronuncie y se asuma como política de Estado, más allá de cualquier gobierno, la protección a los pueblos no contactados, a los pueblos aislados que viven en aislamiento voluntario, porque de alguna manera esta consulta está dejando con el mandato popular una especie de blindaje. Y la importancia de reconstituir esos derechos de pueblos no contactados a tener una mejor área. Sin lugar a dudas, hay un avance, porque la ampliación es ampliación de derechos también. Perfecto, nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Después del corte hablaremos sobre la pregunta encaminada a la minería. ¿A quiénes podría perjudicar? Se lo contamos al volver. Bien, ahora vamos a hablar de minería. Claudia, explícanos qué cambiaría la quinta pregunta del referendo en la consulta popular. Aquí la idea es enmendar la Constitución para que se prohíba sin excepción la explotación minera en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, dejando abierto un debate sobre la incidencia económica que esta pregunta tendrá, sobre todo en actividades pequeñas y artesanales de minería. Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, opina sobre los beneficios y prejuicios de esta pregunta. Escuchemos. ¿La pregunta sobre minería es pertinente? Creemos de alguna manera que la protección que otorga ya la legislación ecuatoriana es importante. Vemos que la pregunta de alguna manera es beneficiosa debido a que ya se encuentran protegidas estas zonas llamadas sensibles. En este sentido, pues simplemente creemos que la pregunta es importante en el sentido de que el gobierno nacional desea ratificar su deseo de hacer minería industrial responsable en aquellas zonas en las que efectivamente no está prohibido. ¿La explotación minera en Zaruma preocupó al gobierno? Sin duda es de preocupación nacional. La extracción ilegítima de minerales es sin duda un delito que debe ser penado. Eso no es minería. Nosotros ahora manejamos altos estándares ambientales, altos condicionamientos de permisos para desarrollar nuestras actividades industriales. ¿Esta pregunta afectará a la minería artesanal? Bueno, los pequeños mineros y mineros artesanales se han manifestado ya opuestos a esta pregunta. Creemos que es el gobierno nacional el llamado a dar ese apoyo. Como sector industrial nosotros ponemos siempre a disposición nuestras altas prácticas y condicionamientos ambientales y técnicos para desarrollar una minería verdaderamente responsable que genere desarrollo. ¿La política minera del Ecuador quedará afectada? Bueno, haber incluido ya una pregunta
sobre minería la consideramos innecesaria. El gran aporte que viene ya entregando el sector minero al país es fundamental. Los 5.500 millones de dólares que se van a invertir en proyectos industriales hasta el 2021, los más de 25.000 puestos de trabajo que se están generando, los 1.300 millones de dólares que se pagarán en impuestos, sin duda son importantes para apalancar un desarrollo económico en una economía golpeada como la ecuatoriana. ¿El presidente Moreno está comprometido con la minería? El presidente Moreno está comprometido, creemos que es fundamental apalancar esa decisión. Hemos visto a través del Ministerio de Minería las grandes campañas de fomento al desarrollo de las actividades mineras en el país. Yo creo que es imposible llevar una vida moderna sin minería. El tema es simplemente cómo lo vamos a hacer. Tratémoslo con responsabilidad. Bien, César Rodríguez, nuevamente hay esta suerte como de intereses que se contraponen, ¿no? Una pregunta en tema de minería que perjudica o que pone preocupados a los grandes mineros y la actividad económica que necesita el país. En el sur se ha visto que esta pregunta, lejos de calmar lo que durante muchos años se produjo, empieza más bien a generar más preocupación, más molestia a los pequeños y mineros artesanales por la necesidad de vivir de manera, no sé, equilibrada con esta actividad. Los mineros tienen que entender que más allá de su capacidad extractiva y de generación de riqueza para su sector, está precautelar la vida y el futuro de la vida en el Ecuador, en los centros poblados, en las áreas protegidas. Esta pregunta me parece que ayuda a resolver problemas gravísimos que existen en ciudades como Cuenca, por ejemplo, en donde hay una pelea permanente entre la ciudad, la gente, con los mineros, que dicen, vamos a hacer minería, no importa que se afecten el agua de Cuenca del futuro. Esas cosas tienen que tener un límite. Esta pregunta creo que cierra definitivamente. Pero genera preocupación. La minería en los centros poblados que pone en riesgo el futuro de la vida de la gente es más que pertinente y hay que apoyarla. Entiendo que el caso de Zaruma y el desastre de Zaruma no se puede volver a repetir en ninguna otra ciudad. Es la prueba más palpable de que pero esta pregunta genera preocupación responsable en las grandes empresas mineras, como hemos visto con el señor Yepes, y también en los mineros artesanales que consideran que esta pregunta les afecta a ellos. En lugar de generar un consenso, más bien podría abrir una polarización. ¿No lo cree usted así? Es el momento de entender que mañana, si tenemos oro y no tenemos agua, de nada nos va a servir el oro. Proyectos como los de Río Blanco o Quimsacocha son la demostración de lo que no se debe hacer por más riqueza que eso pueda generar en términos monetarios. Y los mineros tienen que entender que el Ecuador debe llegar a un acuerdo de una minería responsable, sostenible con el medio ambiente, y eso va a significar de alguna manera hacer reservas de lado y lado para poder ceder en posiciones que nos permitan, sin afectarlos, tampoco poner en riesgo la vida de los ecuatorianos, la vida del Ecuador del futuro. Perfecto. Esperanza Martínez, la pregunta entonces, como diría César Rodríguez, ¿podría dejar las cosas claras, las reglas claras en materia minera? Yo creo que es muy importante que nos pregunten los temas mineros porque han sido la razón de los mayores conflictos ambientales y de los conflictos y los criminalizados que hay en este país. Tenemos 10 años de gente que ha estado reclamando el respeto a sus territorios y el respeto a su agua. Entonces creo que es importante en el sur, en Intag, en varias partes. Creo que la pregunta es interesante porque coloca un tema, coloca el tema de las áreas protegidas. Creo nuevamente que el día 5 de febrero, post consulta, tendremos que, como principio de buena fe, entrar a discutir qué implican esas áreas protegidas. Nosotros sabemos que a nivel comunitario las comunidades pueden determinar áreas protegidas. Las reservas de la biosfera son áreas protegidas. Los gobiernos locales pueden tener áreas protegidas. De hecho, todo el Cantón Cuenca ha sido declarado una zona no minera porque el espíritu es proteger el agua. Entonces, creo que el espíritu que hay atrás de esta pregunta es en las zonas que tienen que ser para la protección de la naturaleza, no pueden haber estas actividades. ¿Y en las otras zonas? El tema aquí es que el problema es que la minería es una actividad realmente lamentable. Yo creo que lo que necesitamos es todo un proceso de reinserción de todos esos mineros artesanales a unas actividades que les afecten mismo su propia salud. Efectivamente, tenemos muchos mineros artesanales que han sido desprotegidos y que han sido abandonados. ¿Se podría, por ejemplo, atar con estas grandes empresas
empresas? Ese problema es que yo creo que el problema es de escala. Una actividad industrial es definitivamente peor que una actividad de pequeña escala. Pero así Yepes me haya conversado, por ejemplo, que estudios en Perú dicen que el menos del 1% del agua se destina a la actividad minera en temas productivos en Perú. Eso le puede decir seguramente un empresario minero, porque lo que hay, la información que hay de informes en Perú, en Canadá, en Chile, es que las cantidades de agua son absolutamente desconmensurables, mucho más de lo que usa Quito en un día. Es decir, la cantidad de consumo de agua y la cantidad de desechos que genera la actividad minera industrial son desproporcionadas, son actividades absolutamente insostenibles, sobre todo en fuentes de agua, sobre todo en zonas protegidas. La Cámara de Minería dice que incluso se gasta más agua en la producción de 1 litro de leche que en la minería. Yo diría que esas son las especulaciones que utiliza la industria minera para tratar de asentarse, porque a nivel mundial está probado que las actividades que más agua destruyen porque consumen y porque contaminan son justamente las actividades mineras. Pero no se trata de que no haya minería. Se trata de ponerle un límite en donde se va a afectar el agua. Y entender que hay unos componentes técnicos, unos matrices ambientales que la tecnología misma las desarrolla como para poder generar consenso. Claro, el problema con la tecnología es que la tecnología se ha esforzado en desarrollar proyectos allí en donde el mineral es muy escaso y que no son proyectos para tener mayor control ambiental, sino para sacar más mineral en donde el mineral es muy escaso. Actividades como la agricultura, como otras actividades, digamos, podrían ser mucho más rentables. De hecho, estos proyectos mineros de ahora no eran rentables en el pasado. Ahora se los está explotando a costa de meter grandes cantidades de agua y grandes cantidades de ¿Usted cree que para eso más bien no deberíamos? Para eso no debemos incursionar en ese mundo. ¿Cree usted, Carlos Viteri, que se desalienta la inversión minera con una pregunta de esta magnitud? Hemos oído al presidente de la Cámara hablar de grandes sumas de dinero de inversión de aquí al 2022 que coincidirían con el periodo de gobierno del presidente Moreno. Carlos, yo creo que esta pregunta, si la anterior pregunta es demagógica, esta también peca por demagógica. Esta pregunta es sumamente ambigua. El 99% de los cuidados que establece nuestra legislación ya está cumplido. Es decir, el artículo 407 de la Constitución prohíbe las actividades extractivas en áreas protegidas y en áreas intangibles. Lo propio hace el artículo 57 de la Constitución en su numeral 21, primero inciso. Es decir, los cuidados ya están establecidos en la Constitución. Pero no ni se respetaron en el periodo de Rafael Correa, ni la asamblea, la comisión que tú dirigías era capaz de hacer este acompañamiento. Yo escuché tu argumentación, permíteme argumentar. ¿Ya? Una cosa muy distinta es que la Agencia de Regulación y Control Minera, que es la autoridad minera, y los consejos municipales, los municipios, no cumplan con lo que establece la ley, pues. Porque acá, justamente, previa a toda intervención, se requiere estudios de impacto ambiental que deben ser aprobados por el Ministerio del Ambiente. Pero por otro lado, no se hicieron en el pasado, o se hicieron con un montón de irregularidades. O se hacen después de haber entregado la concesión. Está establecido en la Constitución y a partir de la Constitución los municipios tienen un rol protagónico porque ellos también tienen que dar la autorización, el permiso de acuerdo a su ordenamiento territorial y planificación de desarrollo económico, social y cantonal. De tal manera que por el incumplimiento de ellos, que no se cumpla lo que ya establece la Constitución y con el que se cumple el 99% de lo que busca la pregunta, pues nosotros no podemos ir haciendo parches. Ahora, el tema es, lo único que es la diferencia que establece esta pregunta es que se incorpora una excepcionalidad a la minería metálica, ¿ya? Pero no dice nada sobre la minería no metálica de cielo abierto, es decir, en áreas intangibles y en áreas protegidas, pues se seguiría cumpliendo lo que dice el artículo 407 de la Constitución, es decir, con una excepcionalidad se puede intervenir. De tal manera que, o sea, este es un tema que requiere un debate más de fondo. La pregunta, o sea, está absolutamente descontextualizada y nos pretende, en forma demagógica, plantear una situación de la manera más superficial. Okay. Ahora hay un tema. Me voy a corte, podemos hablar en el siguiente bloque, asambleísta. Okay. Seguimos el debate políticamente correcto. Recuerde seguir este programa en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa y en Twitter en @Política Correcta. Regresamos con el debate en Políticamente Correcto.
Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Y cerremos ya el programa, asambleísta Viteri, con una lectura un poco más política de cómo avanza la campaña electoral a 15 días de que se realice la consulta popular. ¿Cuáles han sido ustedes los puntos más importantes que han trascendido alrededor de este debate? Bueno, muchas gracias. Únicamente para redondear la pregunta anterior, la actividad minera tiene una serie de pasos, uno de ellos es la comercialización. La ambigüedad de la pregunta pues, puede poner en serio riesgo la comercialización, del cual inclusive el Banco Central pues, tiene un rol, ¿no? Y se desarrolla en las diferentes ciudades del país. Es decir, la afectación a los pequeños mineros no se discute, de tal manera que pues, estamos hablando de una pregunta ambigua como consecuencia, Carlos, de una consulta inconstitucional que no tiene lo fundamental, el dictamen de constitucionalidad, porque si lo tuviéramos contenidos, preguntas mucho más serias, preguntas trascendentales para el presente y futuro del país. Estamos ante una consulta que nace de una ruptura constitucional, y eso yo quiero alertar a los ecuatorianos y ecuatorianas que el 4 de febrero en los controles electorales a estar sumamente vigilantes. Pero es una consulta que tiene más del 70% de apoyo según las últimas encuestas de varias firmas al apoyo a la consulta popular, a las preguntas e incluso en dudar de la participación de Correa como tal en esta consulta por su palabra. No está en discusión la importancia del mecanismo de consulta, o sea, no faltaría más. Es el mecanismo en toda democracia, consultar al pueblo. Lo que está en duda es que la misma Constitución que le faculta al presidente de la República pues la potestad de convocar señala los caminos a seguir. No podemos nosotros permitir que en el procedimiento, en la operación de llevar a cabo una consulta, se violente los preceptos fundamentales de la Constitución, de tal manera que estamos ante una situación de ruptura de la Constitución, como ya hemos visto, y eso pone en serio riesgo Doctor Rodríguez, el Estado de Derecho. Usted es abogado, jurista. ¿Es verdad que se ha roto, se pone en serio riesgo la estabilidad del Estado con esta consulta popular? Algunos argumentos me recuerdan lo que se planteaba cuando este proceso político de la Revolución Ciudadana emergió. Es decir, cuando se desplomó el edificio de la partidocracia, porque el Ecuador no daba más con ese sistema, se decía que era inconstitucional convocar a la Asamblea Constituyente. Y los conservadores defendían esa tesis. Hoy, 11 años después, te oyen las mismas voces cuando se ha desplomado el edificio de una caricatura de revolución que en el camino dejó la revolución ética, que en el camino dejó absolutamente todo lo que planteó como transformador y se acomodó a un nuevo poder, emergente poder que termina muriendo agonizante en medio de corrupción más espantosa. Sí. Este proceso político, entonces, el fallo de la Corte Constitucional. Este proceso político, entonces, va más allá de la nomenclatura o de la normativa, va a apelar a la fuente primigenia del poder soberano, que es el pueblo ecuatoriano. Esta consulta popular es pertinente, esta consulta popular es necesaria y esta consulta popular abre las puertas para reconstruir la institucionalidad del Estado ecuatoriano atrapada por un autoritarismo concentrador de poder y la corrupción más espantosa. Esperanza Martínez, ¿no se vuelve un cheque en blanco esa consulta popular? Justamente iba a plantear que sí. la consulta popular no puede ser una carta en blanco. No puede ser. No puede ser una carta en blanco. Está clarísimo que el presidente Moreno ha acogido en los temas ambientales dos de los temas más importantes que más conflictividad generaron en el periodo anterior, petróleo y minería, justamente por la apertura petrolera y minera y por estos negocios infames que se hicieron con los chinos. Así como dice Carlos Viteri que fueron ambiguos, que es ambigua la consulta en esas preguntas. En esta, por lo menos hay pregunta. Esa es una pregunta que digamos, es una pregunta esperada, es una pregunta insistida, es una pregunta que nos fue usurpada en dos momentos. Cuando los Días Unidos recogimos las firmas para poder ir a la consulta y cuando la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional tenía la oportunidad de llamar a una consulta para tomar la decisión sobre si se declaraba interés general o no. Ahora, no puede ser carta en blanca, por eso yo insisto, el día 5 de febrero entra la discusión sobre cómo vamos a interpretar y aplicar la consulta y cómo vamos a utilizar los argumentos con los que hemos llegado a la consulta. Tenemos que proteger territorios, tenemos que proteger la naturaleza, tenemos que proteger pueblos aislados, tenemos que proteger el agua. Si eso es el espíritu
con el cual vamos a la consulta, y esa es la invitación que nos hacen a los ecuatorianos. A partir del 5 de febrero nosotros estamos disponibles Carlos para Viteri, empezar en ese a esa sentido, primera. ¿no cree usted que hubiera sido preferible que Correa afrontar esas preguntas, esas consultas populares en tema de Yasuní de reelección, para no vernos abocados en lo que usted cuestiona, que es la posibilidad de que se desenmarque el Estado, de que se caiga el Estado por este tipo de consultas? ¿Por qué cuando las preguntas estaban en manos y en capacidad del expresidente Correa no se las hizo? Y de la Asamblea, porque la Asamblea también tuvo las posibilidades de llamar a consulta. Bueno, pero aquí en la Constitución está establecido todos los caminos. Establece varias opciones que son igualmente legales, legítimas y constitucionales. De tal forma que si la Asamblea, por ejemplo, declaró de interés nacional, eso está establecido en el artículo 407. Sí, esa es una posición no le resta legal, no le resta legalidad. En el fondo político. No cabe arrepentirse el grupo que apoya a Rafael Correa de no haber hecho a tiempo esas consultas populares para no llegar a lo que ustedes ahora se preocupan. Yo creo que de ninguna manera, Carlos. Yo creo que en estos 10 años se ha dado un salto cualitativo de la visión del mundo y del paradigma que debe seguir el país en términos de un nuevo modelo. Con más extractivismo. No con más extractivismo. Hemos duplicado fronteras petroleras y mineras, Carlos. No hubo. Se ha duplicado el territorio afectado. En ningún momento en el pasado, Esperanza y César, se reconoció los derechos de la naturaleza, pero por otro lado, como un ejercicio participativo. Es el país. Correa no hizo la Constitución, discúlpame, Carlos. Lo hizo la sociedad. ¿Quién ha planteado en el mundo entero la necesidad de tener un tribunal internacional de justicia ambiental? Esa es una propuesta sumamente vigente que nace del presidente Correa. ¿Quién ha planteado incorporar en los mecanismos de hoy, Acuerdos de París, las emisiones netas evitadas para que el resto del mundo industrializado pues compense a los países ¿Qué pasó con ese presidente Correa ecológico? Ese doble discurso lo hubiese creído y lo suscribiría ahora si es que Yasuní estaría intacto. Eso lo suscribiría ahora si no tendríamos un vicepresidente preso por corrupción. Casi gabinete mucha entero. Petrolera, mucha por los negocios petroleros que hoy nos obligan a impulsar el Yasuní. Es decir, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. En ese escenario, parecía que el Ecuador vivía en la isla de la fantasía. Éramos perfectos, aquí había un milagro ecuatoriano, aquí no había crisis, aquí no había corrupción. Vivíamos en el país en el que todos los jóvenes son felices. Se escondía la verdad de que el gobierno protegía a los que violentan niños en las escuelas de este país. A esa barbaridad hemos llegado. Y tenemos un ministro que sigue siendo asambleísta para vergüenza del Ecuador, protector de violadores en las escuelas de este país donde los niños debían estar más seguros. Asambleísta, ¿y para eso no sirve una consulta popular real? ¿No sirve una consulta popular para llegar a esos nuevos consensos, redignificar la política? Yo creo que lo que se requiere, Carlos, es un debate mucho más amplio. Cambiar de un modelo económico hacia otro modelo económico significa un cambio cultural. Significa que los ecuatorianos y ecuatorianas estemos dispuestos a modificar nuestros patrones de consumo. Significa que estamos dispuestos a asumir en nuestra cotidianidad aquellos principios inspirados en los pueblos ancestrales, que es el summa causae, la interacción armónica con la madre naturaleza y entre las diversas culturas del mundo. Yo creo que para eso se requiere una transición y eso requiere un debate mucho más profundo, no una pregunta sacada de todo contexto, preguntas ambiguas demagógicas, que lo que hacen es enganchar para propósitos que están en juego en la consulta. Pero en la Carlos, debate despreciado y postergado en la época en que... Perseguido y criminalizado de ninguna manera. Censurado. Con estas últimas declaraciones nos vamos a un corte comercial y entramos en la etapa de conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Carlos Viteri, ¿estas preguntas del presidente Moreno son políticamente correctas? Estas preguntas del presidente Moreno no son políticamente correctas. La pregunta 5 es absolutamente ambigua. La pregunta 7 es absolutamente innecesaria. Todo ya está previsto en nuestras normas. El 99.9% ya está definido. Son un gancho para atraer a los votantes, sobre todo a los que de sensibilidad ecológica, a nuestros jóvenes, para que voten todo el resto de las preguntas que tienen clarísimas violaciones a los derechos y a la Constitución, como es la pregunta 2 y 3, que son, la pregunta 3 en particular, un verdadero golpe de Estado. En ese marco, pues, cabe entenderse de que esta consulta
nace desde una ruptura constitucional. El artículo 405 ha sido violentado, no existe el dictamen de constitucionalidad, el Ejecutivo, el presidente se pasó por encima de la Corte Constitucional, lo cual pone también en serias dudas de la transparencia que seguirán a futuro el proceso de la consulta popular. Alertas ecuatorianos a votar las 7 preguntas, todo no a una consulta absolutamente inconstitucional y tramposa. Esperanza Martínez. Yo creo que las preguntas son absolutamente necesarias. Son un ejercicio de devolución de una deuda histórica que había con los jóvenes al habérsele arrebatado el proceso de consulta previa. Son necesarias, pero demandan la apertura para la aplicación, demandan la apertura a esos procesos de jóvenes, a esos campesinos, a esos indígenas que han estado peleando por los bosques, por el agua, por la naturaleza, una participación para que con ellos se modulen la forma de aplicación. Creo que es necesario dar un paso, cerrar ese pasado oscuro, ese pasado lleno de censura, ese pasado lleno de autoritarismo, que ha sido un pasado que nos está llevando al borde del colapso, al borde de un colapso en donde tenemos que prácticamente vender el país, ocultarlo en una trama de corrupciones absolutamente infames y creo que la naturaleza no puede ser la que pague esa corrupción. Menos mal que hay 2 preguntas que hablan de la naturaleza y nosotros esperamos a partir del 5 de febrero que se haga justicia con la opinión de los ecuatorianos en torno al petróleo y la minería como actividades productivas que tienen que ser desplazadas para que lo que se ponga por delante es la vida, es la naturaleza, es el respeto de los derechos. César Rodríguez, ¿qué es lo políticamente correcto? Todas las preguntas de esta consulta popular del 4 de febrero son políticamente correctas, son absolutamente necesarias. En un momento que vive el Ecuador en el que ha caído el velo de esa maquinaria de propaganda que nos quería convencer de que vivimos en la isla de la fantasía, que todo estaba resuelto, que no había crisis económica, esta consulta popular abre la puerta para recuperar democracia, para que nadie se eternice en el poder, para respetar la naturaleza, para lograr un acuerdo mejor entre la naturaleza y los hombres que hacemos del Ecuador, y garantiza la apertura para construir en un país sin corrupción mejores condiciones de vida para todos los ecuatorianos. Por eso este 4 de febrero, todo sí, porque estas preguntas, todas, absolutamente todas, valen el sí. El presidente Moreno busca saldar una vieja deuda de la Revolución Ciudadana. Cuando ésta llegó al poder, puso a soñar a un país entero con la idea de un Ecuador post-petrolero. Y las generaciones más jóvenes se empoderaron de esa utopía que luego se desvaneció por las urgencias de Correa y su sed de gasto público. La pregunta sobre el Yasuní más bien tiene un efecto simbólico, ya que difícilmente se dará marcha atrás en la agenda extractiva. Esperemos que el impacto ambiental sea estricto para no tener que lamentarnos algún día por haber tocado ese santuario. Una reflexión similar podemos hacer sobre la minería, tan sensible para nuestros pueblos, pero estratégica para la economía. Hasta el próximo programa. Así concluimos un análisis más de las preguntas de la consulta popular. Los esperamos el próximo domingo con más. Recuerde, domingo 10:30 por Ecuavisa.